Lavisiónradio.net transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión Radio. Hoy es 3 de febrero del 2023. Es un placer de nuevo estar con ustedes y darles la bienvenida al programa El Séptimo Laberinto. Les habla Eduardo Porcarelli y Luis Velázquez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, te veo con frío. Y bueno, pregúntale a Mayerlin, que tiene el suéter mucho más grueso que el mío. Bueno, en los controles nos acompaña hoy Mayerlin. ¿Cómo estás, Mayerlin? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Luis. Oye, sí, con un tanto de frío por aquí en el área metropolitana de Atlanta, pero bueno, muy felices y contentos por este día viernes. Viernes, bueno, que ya han transcurrido 3 días desde que Qué inició bueno. este mes de febrero. Se va yendo muy rápido. Corriendo, pero bueno, con el mejor ánimo y la mejor actitud. Bueno, muy bien. Les recordamos que nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con todos nosotros a través de las distintas redes sociales, el Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nos pueden ver en vivo por YouTube en el canal de La Visión TV y en diferido en el canal del Séptimo Laberinto y en ese mismo canal de La Visión TV. Hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Carballo. Eduardo Carballo es médico venezolano, médico psiquiatra, analista junguiano, que nos va a dar sus aportes y visiones y experiencias sobre un tema muy interesante que él domina a la perfección, que es la aplicación del pensamiento de Jung para la vida cotidiana. De hecho, él nos comentaba que está preparando también unos cursos para tratar de entender un poco cómo se aplican todos estos principios a nuestra vida diaria. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Carballo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, vale. Que no, que se me cayó la comunicación, cosas rarísimas que pasan, pero bueno, pasó. Menos mal que ya ha recuperado. Sí. Oye, encantado de estar contigo de nuevo, Eduardo. Hola Luis, igualmente. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas No, gracias. siempre abierta, Eduardo, para ti siempre abierta. Este, va- Gracias. va- Vamos a hablar, bueno, tú eres experto por supuesto, en muchas áreas de la psiquiatría, pero tienes una inclinación hacia el pensamiento de Carl Gustav Jung Sí. y ese pensamiento, bueno, a veces como seres humanos que estamos en nuestro día a día lo vemos como, bueno, algo muy complicado, ¿no? El pensamiento de Carl Gustav Jung, pero resulta que su pensamiento tiene mucha aplicabilidad para la vida cotidiana de todos los seres humanos, comenzando por todos los que fueron sus grandes aportes para entender la psiquis del ser humano, los tipos de personalidades, los sueños, los comportamientos, etcétera. Yo quisiera que nos hicieras una breve introducción de 3 minutos, 4 minutos. ¿Quién fue Carl Gustav Jung y por qué su pensamiento podemos nosotros asumirlo como muy cercano a lo que es entender el día a día de los seres humanos, incluyendo también algo sobre lo que vamos a hablar que es un tema que a mí me apasiona, que es el de los arquetipos y también el de la sombra, etcétera? Pero ¿quién fue Carl Gustav Jung y qué es lo esencial de su pensamiento para la vida cotidiana de los seres humanos? Ok. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a toda su audiencia por estar allí interesados en este tema.
El Jung fue un hombre muy interesante para su época porque recordemos que lo que sabemos hoy en día de psicología es relativamente reciente. O sea, el psicoanálisis como tal tiene un poco más de 100 años, que aunque suene mucho, no es tanto en términos de cultura y de información. Y para los años 1900 había un grupo de personas preguntándose acerca de cómo es que los seres humanos vemos la realidad y qué determina lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos y pensamos, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo, la conducta se explicaba un poco en términos de si uno está bien, era porque tenía una conexión adecuada y positiva con Dios, y si uno actuaba mal era porque de alguna manera teníamos una relación con el diablo, ¿no? A ese punto, hasta hace relativamente poco tiempo, se limitaba la explicación del comportamiento humano. Jung y su grupo, encabezado por Freud, Freud realmente fue el primero que dijo, mira, el comportamiento de los seres humanos es algo mucho más complejo que eso y está vinculado con la historia que hemos tenido nosotros, el vínculo, la relación que tuvimos con mamá y la relación que mamá tuvo con nosotros de pequeño y la relación que tuvimos con papá y las creencias y la información que papá pudo haber sembrado en nosotros de pequeños también. Jung se separa de Freud y hace grandes aportes originales de él, ¿no? El primero que uno no lo tiene muy ubicado relacionado con él es el tema de que cada uno de los seres humanos podemos ser muy diferentes en términos de una naturaleza con la cual nacemos. Y desde muy temprano, los seres humanos empezamos desde esa naturaleza, a relacionarnos con una cierta tendencia a poner nuestra energía de atención afuera, que serían los extrovertidos, y otros que tendemos a poner la atención y la energía dentro de nuestro mundo interior, dentro de nuestras reflexiones, que serían los introvertidos. Entonces, ese primer elemento que Jung nos trae, el de la tipología, que podemos ser introvertidos o extrovertidos, y después hay una serie de expresiones alrededor de eso que podemos hablar después, es algo que hoy en día se utiliza en cantidad de sitios. Primero que hay como, de una manera coloquial y casi que intuitiva, ubicamos a las personas, no, este es muy extrovertido, entonces me hace un poco de ruido, o este es o este es un poco introvertido, entonces es un poco fastidioso, ¿no? Esa primera aproximación a entender la personalidad se la debemos a Jung. Y el otro elemento que usualmente tampoco lo tenemos muy relacionado con él, pero está en el día a día, es el tema de los complejos. Cuando uno ve que alguien reacciona de manera exagerada o de manera distorsionada frente a una situación, hay veces que uno dice, no, es que este es un acomplejado. Ese tema de acomplejado, esa reacción y la dinámica que hay detrás de eso, es un descubrimiento de Jung que tiene que ver con los complejos. Y al lado de eso, que serían los que vemos en la cotidianidad, hay muchos otros que podemos ir como explorando, que son un poco, que están allí, que se pueden reconocer, pero que son un poco, tienen otro nivel de complejidad, si se quiere. Eh, Eduardo, con todo esto que ha surgido con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la aparición de aplicaciones como Facebook, Instagram, y a darle de contar son 500 y tantas más o menos. Eso no, de alguna manera, no ha impactado a todo eso que nos están diciendo esos maestros. Yo Mira, veo que se ha creado una cultura del selfie, por ejemplo, ¿no? Que se ha creado una cultura de la banderita, de la señal, ese tipo de cosas. fíjate, yo creo que lo que estos maestros nos han dado son herramientas, son lentes para poder entender ese tipo de expresiones, de manifestaciones, ¿no? Cuando nosotros vemos
este boom, como lo señalabas tú, que surge como una necesidad de decir, yo estoy aquí y yo estoy aquí de una manera determinada que quiero que el otro me reaccione, ¿no? Y de esa reacción vemos cómo hay una cantidad de esfuerzos por, bueno, por ser más conocido, por tener más likes, por tener más seguidores, por tener más suscriptores, todo este tema. Uno lo puede ver, por un lado, como una forma diferente y nueva que tenemos los seres humanos de comunicarnos, pero donde también se está expresando este elemento como que habla de esa personalidad y que habla del vínculo que cada quien tiene consigo mismo. Por ponerlo como muy general, si yo estoy contento y tranquilo conmigo, bueno, yo no estoy preguntándome qué están haciendo los demás. Yo no estoy preguntándome qué está haciendo el vecino o tampoco estoy tratando de que el vecino me reconozca. Simplemente estoy en mi vida. Sin embargo, si yo tengo una cierta insatisfacción o tengo una cierta distorsión en esa conexión conmigo, bueno, podemos empezar como a explorar el entorno buscando satisfacer ese hueco o esa insatisfacción que tenemos. Y mucho de esto que estamos viendo hoy en día eh, eh, está navegando sobre eso, tiene que ver con ese elemento en el que hay muchas personas sintiéndose muy mal o buscando un cierto sentido, y entonces encuentran el sentido en una conexión muy superficial con ese mundo invisible que los rodea, que están allí un poco en lo mismo. Entonces, esto lo podemos entender y nos podemos aproximar desde esa visión de esos maestros, desde esos lentes. Yo, sí, ni de lejos, sin ser un experto en el tema, pero siempre he tenido una inclinación más hacia el pensamiento de Jung que hacia el del mismo Freud, ¿no? A mí Igual, me igual. parece que Jung fue un hombre de esos que permiten que la ciencia avance entrando en los terrenos de la imaginación. Jung escribió desde ufología hasta tarot, sincronicidad, temas humanos y temas sobrenaturales, de alguna manera. Y un tema que a mí siempre me ha apasionado de él es toda esa estructuración que ha hecho con símbolos y arquetipos. Esa estructuración de simbologías y arquetipos, ¿cómo se traduce para el día a día de los seres humanos? ¿Ok? Fíjate, como comentábamos, todos nosotros nacemos con una naturaleza particular, ¿no? Yo siempre hago la metáfora o la analogía con el mundo animal. O sea, hay animales, hay seres animales que nacen vacas, otros nacen perros, otros nacen tigres, y cada uno de ellos tiene una forma particular de estar en la tierra. Los seres humanos somos los únicos que somos bípedos, de dos patas y dos brazos y una cabeza y tal, y aparentemente todos nos parecemos, ¿no? Y aparentemente nos podemos unificar, pero resulta que entre nosotros habemos vacas, habemos perros y habemos tigres. Y como vacas, perros y tigres y cualquier representación animal, águila, cóndor, canario, lo que sea, cada una de esas naturalezas que tenemos tienen una forma diferente de estar en el mundo, tienen una forma diferente de relacionarse, una forma diferente de comunicarse y en necesidades diferentes. Ese patrón de naturaleza, por darle un nombre, es lo que nosotros llamamos arquetipo, ¿no? Es una forma particular de expresarnos en el mundo y a lo largo de nuestra vida. Entonces, los estudios de arquetipos que se han hecho, quizás los más conocidos son los que se han hecho alrededor del arquetipo del héroe. No todo el mundo es un héroe, pero en principio todos en principio podemos ser héroes. Entonces, el arquetipo del héroe, hay el arquetipo de la madre, hay personas que desde que son muy pequeños o muy pequeñas sienten la necesidad de vincularse con personas desprotegidas o con bebés, de contener, de nutrir. Es un arquetipo muy particular, igual que el arquetipo del padre. Por eso es que
comentamos y lo estamos viendo hoy en día, que ser madre o ser padre no tiene género. O sea, hay hombres que pueden ser muy, muy buenas madres. Hay mujeres que pueden ser muy buenos padres. Esa característica de ser madre o padre, arquetipalmente hablando, es como una forma de expresarse. Al lado de esos arquetipos que son como muy, muy del día a día, entonces tenemos el arquetipo del héroe, ¿no? El que estaba haciendo referencia. Y Jung decía que si nosotros tuviéramos que explorar qué arquetipos determinan un poco o están vinculados con llevar la vida, es el del héroe, porque muchas veces en la vida se nos va a poner una situación en la cual va a haber un obstáculo importante que tenemos que pasar. Y en ese proceso de pasar el obstáculo va a haber un aprendizaje, un crecimiento y va a haber un regreso. O sea, yo después que pasé por esa situación complicada, dolorosa, angustiosa, yo regreso con más conocimiento, con más experiencia y con otro tipo de resultados. Las personas que han estudiado el arquetipo del héroe, entre ellos Joseph Campbell, que fue un asesor de George Lucas en la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, que todos conocemos, es una saga heroica desde la primera hasta la última, hasta la última presentación. Y ahí nosotros vemos cómo se activa, cómo cada uno de estos personajes tiene una naturaleza que se está expresando de una manera particular. Cuando nosotros hablamos de arquetipo y símbolo, en el día a día, cuando se nos activa esta naturaleza, hay herramientas que necesitamos, hay elementos que necesitamos para poder expresar completamente, de manera completa, esa naturaleza. Entonces tenemos que los guerreros, el símbolo de una lanza tiene que ver con el guerrero, el símbolo de un arma tiene que ver con el guerrero, un escudo de algún tipo tiene que ver con el guerrero, un uniforme tiene que ver con el guerrero. Y está el poder ver que esta naturaleza instintivamente, desde el punto de vista psicológico, va a buscar un símbolo, es importante porque eso permite que nosotros hagamos nuestra vida alrededor de los símbolos que nos tocan nuestra naturaleza. Si yo soy de una naturaleza, vamos a decir, artística, bueno, de alguna manera voy a rodearme de símbolos que están vinculados con el arte. Si yo soy de una naturaleza más guerrera, hay símbolos que tienen que ver más con esa naturaleza guerrera. Y así vamos rodeándonos en nuestra vida y buscando esa relación entre el símbolo y la naturaleza. Ya nos acercamos a la primera pausa, pero te quería dejar una pregunta que leyendo tantas cosas sobre este tema, yo me pregunté, ¿es que yo puedo cambiar de arquetipo? ¿Cómo hacerlo según la perspectiva de Jung? Desarrollar un modo armónico y holístico, ¿estaría cambiando qué? ¿Y cómo lo haría? Vamos Luis, a una pausa y... Eduardo. Si me permite, aprovechando que Eduardo hace la referencia a Joseph Campbell, efectivamente muy poca gente conoce que esa inspiración de George Lucas para los personajes de la Guerra de la Galaxia vino de Joseph Campbell, inclusive hasta el punto que una de las últimas series de conferencias que dejó Joseph Campbell grabado para la posteridad las hacía desde la propia casa de George Lucas. Tenían un acercamiento pero muy grande. Y quiero aprovechar que está Eduardo allí. Yo no sé si él es fanático de la saga de Star Wars. A mí me encantan las películas y me encantan todas las series paralelas que se han hecho. Las he visto prácticamente todas. Si pudiéramos hacer un programa donde hablamos de los personajes de Star Wars vinculados a todo el pensamiento de Joseph Campbell, me encantaría si podemos ponerle una fecha a ese programa. Pero vamos a una pausa comercial. Disculpa, Luis, y ya regresamos. Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo.
Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisionweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto, hablando con el médico psiquiatra venezolano, el doctor Eduardo Carballo, analista junguiano, presidente del Centro de Estudios Junguiano en Bogotá, Colombia, y creo que también a nivel de la iniciativa latinoamericana de los estudios junguianos. Antes de ir a la pausa comercial, Eduardo, Luis te había dejado una pregunta. Y una propuesta formal. Eduardo. Bueno, la propuesta, muchísimas gracias, Eduardo. Yo encantado. A mí me encanta también la saga y creo que es una excelente referencia colectiva, porque ya es una referencia colectiva para poder profundizar sobre todo lo que tiene que ver con el mito del héroe. Y Magnífico. ¿Perdón? No, magnífico, magnífico. Perfecto. Y en relación a la pregunta que hacía Luis, fíjate, la voy a volver a repetir la que entendí para ubicar lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que entendí era una pregunta acerca de, no fue exactamente así, pero cómo podemos relacionarnos con nuestros arquetipos, cómo podemos relacionarnos con ese tema si podemos cambiarnos. Exacto. Fíjate, esa pregunta es muy importante porque nos permite aterrizar este concepto en la cotidianidad. Todos tenemos arquetipos. En principio, como seres humanos, todos tenemos potencialmente la posibilidad de representar cualquier arquetipo, ¿no? Lo podemos ver como si en nuestra carga genética que uno tiene, potencialmente puede ser todo lo alto que puede llegar un ser humano, todo lo atlético que puede ser llegar humano, los colores de ojos o de cabello que puede tener los seres humanos. De alguna manera, ese potencial genético se aterriza en lo que nos toca como mezcla genética. Entonces, independientemente que podemos tener como todos en potencia la misma altura, el mismo físico, la misma constitución del cuerpo, sin embargo, en mi mezcla es la que determina, mi mezcla y el vínculo con el afuera es la que determina qué es lo que termina pasando.
Con lo arquetipal pasa exactamente igual. Todos tenemos el potencial de tener todos los arquetipos posibles. Nosotros utilizamos, y ahí no voy a entrar en ese tema porque sería complicar, no tenemos tiempo para entrar en eso que sé, pero que es fascinante. Nosotros interesamos mucho la referencia de los dioses griegos como expresiones arquetipales, porque los dioses griegos primero están muy cerca a nuestra cultura occidental y después uno se los puede imaginar como seres humanos, que es diferente a los dioses egipcios, que tenían como formas de animales y cabezas y que es como más difícil imaginarse, o dioses de otras mitologías. Pero los griegos son muy cercanos. Uno se puede imaginar a Zeus, uno se puede imaginar a Afrodita, uno se puede imaginar a la esposa de Zeus, a Hera. Y entonces utilizamos mucho la referencia de los dioses como expresiones arquetipales. Entonces tenemos arquetipos femeninos, arquetipos masculinos. De los femeninos está todo lo que tiene que ver con la maternidad, lo que tiene que ver con el feeling, con la emoción dentro de la casa, lo que tiene que ver con la sensualidad, lo que tiene que ver con la compañía. Y dentro de los masculinos tenemos que ver los que tienen que ver con el orden, con poner orden, poner los gobernantes, en el buen sentido de la palabra, los guerreros, los exploradores, los que están dando vuelta por el mundo, viendo cosas, los artistas. Y entonces a lo que voy es que hay una cantidad enorme de posibilidades arquetipales. Cada uno de nosotros nace con una mezcla, o sea, con ciertos arquetipos, unos que son más dominantes, otros menos dominantes. Y la importancia del tema es que mucho del sufrimiento, cuando nosotros vemos pacientes en consulta, mucho del sufrimiento de estas personas es que no han logrado expresar esa naturaleza arquetipal. Y la gran mayoría de las veces es porque el entorno, la cultura donde están, donde crecieron o donde viven, no les permite expresar ese aspecto de su arquetipo. Vemos hoy en día todavía, por poner un caso, como arquetipos de femeninos sensuales, los de Afrodita, lo de una mujer que necesita de alguna manera expresar su feminidad. Todavía hoy en día hay una cantidad de culturas que esconden esa feminidad. Por más que ella haya crecido en esa cultura, pertenezca, hay un elemento de su naturaleza que está reprimido, que no se logra expresar, y ahí hay un sufrimiento. Lo mismo puede pasar con personas que hayan nacido con un arquetipo dominante guerrero, por decir algo, en un colectivo donde la agresividad no está bien vista, la agresividad en el buen sentido de la palabra. El poner límites no está bien visto, el reclamar no está bien visto, y entonces ese elemento guerrero está otra vez en sufrimiento. Entonces, lo importante que nosotros planteamos es hacer conciencia de cuál es esa mezcla arquetipal. Y dentro de esa mezcla que tenemos, cómo podemos favorecer que cada uno de esos arquetipos tenga su espacio. Por poner otra vez el ejemplo de la vaca y del tigre. Y bueno, cómo la vaca necesita un campo con una buena vegetación para poder alimentarse. El tigre necesita un campo que le permita correr, que le permita desarrollar toda esa energía física que tiene y encontrar elementos para comer. El perro necesita un vínculo con una manada, que puede ser humana o que puede ser de otros perros, pero necesita, y el tema es cómo cada uno de esos arquetipos, de esas representaciones, se pueden estar como alimentando de lo que los rodea. De lo contrario, hay un enorme sufrimiento, que es lo que vemos hoy en día. O sea, hoy en día estamos de alguna manera presos por las creencias que hay, estamos presos por el deber ser que no nos permite preguntarnos, ¿y yo qué? ¿Y yo y mi naturaleza por dónde anda? Eduardo, tengo una pregunta, dos preguntas. La primera sobre esa estructuración, organización de los arquetipos en lo que se conoce el viaje del héroe. ¿Hay alguna otra manera de vivir y alcanzar
la plenitud como ser humano y el desarrollo como ser humano siguiendo un guión distinto al de la estructuración del viaje del héroe. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de esa dualidad que Jung explotaba continuamente entre el bien y el mal, que bueno, volviendo a Joseph Campbell y la serie de Star Wars, ahí está muy, muy bien explotada, ¿no? Todas las personas buenas tienen la potencialidad de ser muy malas y todas las personas malas tienen la potencialidad de ser muy buenas. Pero hay un pensamiento de Jung que siempre corre por todas las redes. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino siendo consciente la oscuridad. Es posible en este Jung para la vida cotidiana alcanzar la iluminación si nosotros no reconocemos esa parte oscura que todos los seres humanos tenemos, esa sombra que todos los seres humanos tenemos, porque yo veo que en muchas religiones, en muchas gurús de la nueva era, etcétera, se va siempre hacia la búsqueda del bien, pero no se hace el esfuerzo, el trabajo de reconocer la sombra que tenemos para alcanzar ese bien. Sí. Excelente pregunta, Eduardo. Y fíjate, ahí son varias preguntas realmente en lo que plantea Eduardo, ¿no? Fíjate, hay un primer elemento en lo que tú comentas de si hay alguna forma diferente de ver la vida más allá de ese camino heroico, ¿no? Lo interesante del planteamiento de los junguianos es que el camino heroico es una fase o una etapa dentro de la vida. Es una fase de. O sea, Jung es uno de los primeros que dice que nuestra psique, que le podemos hablar, lo podemos poner un poco como el equivalente intuitivo a lo que es nuestra alma, necesita una serie de pasar por diferentes etapas donde va aprendiendo, donde va desarrollando y donde va evolucionando. La primera etapa es el vínculo con mamá. O sea, si nosotros no tenemos una mamá o una representación de mamá al nacer, estamos condenados a morir, porque no tenemos, como seres humanos, nacemos muy inmaduros, no tenemos la capacidad de ser independientes para sobrevivir. Entonces necesitamos una mamá que nos contenga, que nos alimente, que nos cuide. Volvemos al tema de no es una mamá mujer biológica. Mamá puede ser una institución, mamá puede ser una tía, mamá puede ser un buen tío o un buen hermano, o sea, pero mamá tiene unas características. Después de eso, pasamos a un vínculo, arquetipalmente hablando, en ese desarrollo, una relación con lo que es papá. Papá es lo que a mí me enseña a adaptarme al entorno, adaptarme a la sociedad y me da herramientas para poder empezar a defenderme y poder ser cada vez más independientes. Esa fase que son muy dependientes de mamá o de lo que representa mamá y papá, pasa a una etapa donde ya tenemos que hacernos independientes, que se activa un poco alrededor de la adolescencia, donde los seres humanos tenemos que empezar a plantearnos, bueno, ¿y mi vida sin mamá y sin papá, cómo la voy a llevar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a sobrevivir desde el punto de vista financiero que me va a permitir cómo hacer mi refugio y tener mi comida? ¿Con quién me voy a acompañar? ¿Con una pareja hombre, con una pareja mujer? No me voy a acompañar con ninguna pareja. ¿Voy a tener familia o no? Empiezan todas las preguntas más vinculadas con el individuo, que eso ahí está muy metido el tema del camino del héroe que puede durar mucho tiempo. Y al final se plantea que al final de ese camino nosotros empezamos a entrar en una etapa donde ya lo individual y lo yoico ya no importa tanto y entramos en una etapa más transpersonal, más conectado con lo espiritual y con la totalidad. Entonces vamos viendo que es casi que un mapa de un camino que vamos transitando. Una primera parte de dependencia de unas figuras importantes, una etapa de construcción de una independencia y una última etapa donde nuevamente nos conectamos con la totalidad. Ese más o menos es el mapa del camino. En relación a lo que tú comentabas de la luz y de la sombra, Jung tiene un concepto que también es muy conocido, que es
concepto de máscara y sombra como diferencias. Esto tiene que ver con cuando nosotros estamos construyendo la individualidad, inevitablemente construimos una forma de presentarnos, donde nos presentamos con lo mejor de cada quien, ¿no? O sea, si a mí me dicen que yo soy inteligente, entonces yo me voy a mostrar desde mi inteligencia. Si a mí me dicen que yo soy generoso, voy a unirle ese ser generoso a la máscara. O la forma de vestirme, la forma de hablar, la forma de interactuar, todo eso va constituyendo la forma de presentarme. Pero como somos una naturaleza compleja, dentro de nuestra complejidad, también hay aspectos en esa naturaleza que no incorporamos a la máscara. De repente, si en un ambiente ser agresivo está visto negativamente o ser sensible está visto negativamente, no lo incorporo a la máscara, sino de alguna manera queda en un depósito. Y ese depósito termina generando lo que llamamos la sombra de la personalidad. Por eso es que Jung comenta esta frase que él tiene, que uno no logra hacerse, uno no logra integrarse, uno no logra crecer completamente si yo no reviso ese depósito que he dejado ahí con lo que no me gusta o con lo que creo que no es aceptado y lo integro a mi propia personalidad. Por eso es que no se llega a la iluminación en términos de integración si yo no me contacto con los aspectos sombríos, con los aspectos oscuros que tengo yo. Y lo importante de esa exploración en ese depósito es que nos hace mucho más humanos, porque entramos en la medida que yo sé que yo tengo partes que pueden no gustarme o que pueden estar señaladas como negativas, yo puedo ser más compasivo y más tolerante con el otro, porque el otro, al igual que yo, tiene defectos, el otro, al igual que yo, tiene aspectos que no son agradables, el otro, al igual que yo, tiene aspectos que pueden ser un poco conflictivos, pero en la medida que yo también los veo en mí, puedo ver cómo me vinculo, cómo aprendo a relacionarme de una manera más tolerante con ese otro. Magnífico. Sí, Eduardo, qué explicación tan maravillosa, pero sin embargo hay cosas que me quedan, por ejemplo, es decir, me estás diciendo que nosotros somos el origen de todo el bien y de todo el mal por no conocernos lo suficientemente bien, que es lo que estoy interpretando. No sé si estoy equivocado, pero hay un punto que me gustaría saber y estoy seguro de que a la audiencia le interesa mucho esto, que hay una etapa, ese viaje del héroe termina, del héroe termina en algún lugar y es al culminar ese viaje está la muerte. Cómo interpretar la muerte, cómo darle sentido a la muerte desde la perspectiva de Jung. Pero primero vamos a la segunda pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Eduardo Carvalho acerca de Jung y la vida cotidiana. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248.
Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube La Visión TV y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisionweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto conversando con el doctor Eduardo Carballo, médico psiquiatra, analista junguiano, conversando sobre Jung para la vida cotidiana. Eduardo, antes de ir a la pausa comercial, Luis te había dejado una pregunta, reflexión. Bueno, nuevamente son como por lo menos dos preguntas, ¿no? Así Una es. relación a la visión junguiana del bien y del mal, y otra en relación a lo que podemos creer que fue la visión de Jung acerca de la muerte o que tiene que ver acerca de la muerte como fin de la vida. En relación a la primera parte, pudiéramos decir que hay algo que Jung nos deja y que creo que es muy interesante para poder aproximarnos al entendimiento de la conducta humana, que hay muchos niveles de poder ver la conducta, ¿no? Uno es el individual, otro es el colectivo. Entonces, lo pongo porque la concepción de bien y mal va a depender mucho si lo vamos a ver como algo individual o como algo colectivo. Como individual, el bien y el mal de alguna manera es muy relativo y tiene mucho que ver con esa construcción de la máscara y de la sombra. Si nosotros, hablando de lo individual, hay un ejercicio que puede ser un poco chocante, pero creo que es muy interesante. Nos ponemos, por ejemplo, a pensar como un sicario. Lo que para el sicario es bien y es mal es muy diferente que lo que es bien y mal para una gran mayoría de otros seres humanos. Entonces el bien y el mal, la máscara y la sombra, es una construcción que tiene mucho que ver con la naturaleza con la que nacemos y mucho que ver con el entorno, con la biografía, con cómo esa naturaleza se logra expresar o no se logra expresar. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos a nivel colectivo, definitivamente el bien y el mal lo podemos ver como elementos arquetipales. O sea, si hacemos una gran encuesta, yo estoy seguro que y preguntando qué es para usted bien y qué es para usted mal, habrán muchas respuestas coincidentes en relación a lo que se consideran valores, lo que se consideran aspectos positivos del ser humano y lo que se consideran aspectos negativos. Sin embargo, la posibilidad de que eso ocurra y se presente está allí en todos los seres humanos. Yo siempre digo que una de las muestras de por qué los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer mal son los 10 mandamientos. O sea, si no existiera la necesidad de explícitamente decir no mate, no robe,
no le quite la mujer al prójimo, si no existe explícitamente un poco el mandato a que eso no suceda, tiene que ver con que potencialmente los seres humanos tenemos tendencia a matar, a robar y a quitarle la mujer al prójimo. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo lo arquetipal, cómo ese potencial de lo bueno y de lo malo, de bien y mal, están presentes. Hay muchos estudios que se han hecho sobre eso, ¿no? Aquí en Colombia hay un filósofo, Fernando Carrero, que ha hecho todo un trabajo acerca del mal como elemento vivo dentro de la naturaleza humana. Entonces podemos decir que efectivamente el bien y el mal existen, ¿no? Por eso yo creo que fue muy fácil que los seres humanos hayamos como separado y tengamos como esa dualidad dentro de muchas dualidades que tenemos de Dios o el aspecto positivo de Dios y el diablo como un aspecto negativo de esa expresión en el mundo espiritual. Entonces, podemos decir desde ahí que el bien y el mal es arquetipal. Eduardo, sí, disculpa, tengo una duda sobre el tema de, en la ciencia siempre es un reto la confrontación entre lo material y lo espiritual. Hay algunos puntos de encuentro que se han establecido muy básicos, pero digamos, la mayoría de los científicos son materialistas y se enfrentan a otra corriente que es más idealista, espiritualista, o como queramos ponerle. ¿Cómo manejaba el pensamiento de Jung esa dicotomía entre lo material y lo espiritual? Y no sé si nos puedes comentar sobre el concepto del ánima, del animus que manejaba Jung en muchos de sus escritos. Eso Pero, es como una primera pregunta. sí. También quisiera si nos puedes comentar sobre alguna de las vinculaciones que tú puedes esbozar sobre el budismo y el pensamiento junguiano. Sí, yo quisiera, me perdona, Eduardo, perdona, La pero tercera, no, Luis. no puedo perder la oportunidad de que tú estás aquí con nosotros para preguntarte algo que tiene que ver la felicidad. ¿Cómo la concibe Jung? Qué Ok. bueno, sí. Bueno, son una cantidad de temas. Déjame ver si los puedo más o menos como... Fíjate, vamos a empezar por el de la felicidad, porque yo creo que quizás es por ahí y nos vamos a la pregunta de Eduardo, ¿no? Fíjate, justamente, y casualmente, ahorita tengo aquí de visita a otro filósofo, un gran amigo, que es Víctor Krebs. Y estábamos hablando sobre eso, un poco bueno, de qué se trata un poco lo que los seres humanos buscamos, ¿no? Y un poco como que concluíamos que un aspecto muy importante es la felicidad, aunque la felicidad la podemos entender como algo que tiende a no permanecer. Volviendo a Jung plantea que todos los seres humanos estamos buscando la máxima expresión de esa naturaleza, ¿no? De esta naturaleza que estamos hablando, de esta mezcla arquetipal que comentábamos que si no se expresa, se vive en un profundo sufrimiento. Entonces Jung decía que nosotros, todos los seres humanos, tenemos un principio que él llamaba el principio de individuación, el principio de ser fiel a la naturaleza que tenemos, que de alguna manera incorpora al otro, que incorpora a nuestro entorno. Y más que el felicidad, pudiéramos decir que Jung apuntaba al bienestar, ¿no? Es como un bienestar, pero en la medida que vamos construyendo, hay un bienestar que se mantiene y en la medida que estamos en ese bienestar, bueno, tenemos más posibilidades de tener momentos felices, ¿no? Porque si estamos en un malestar permanente, es muy difícil conectarnos con momentos felices, mientras que si estamos en esta situación como de autorregulación, de contentura, por dar un nombre, de satisfacción, es más fácil tener esos momentos felices, esos momentos de felicidad. Entonces, lo interesante de estos conceptos junguianos, y por eso es que nuestro interés en compartirlos, en difundirlos a través de los cursos y los seminarios que damos, tiene que ver precisamente con ese lograr
un punto a partir del cual es más fácil como tener esas experiencias de felicidad y de alegría, se dan como mucho más fáciles. En relación a lo que planteaba la pregunta de Eduardo, eh, para Jung, yo creo que ahí es donde está la genialidad de Jung, él veía o nos veía, yo creo que es el primer terapeuta o primer psiquiatra que habla de el poder ver al ser humano como una representación de energía, una representación energética, donde cuando la energía está en una frecuencia muy baja, pesada, entonces toca el mundo de lo material, ¿no? Cuando la energía empieza con una longitud de onda muy pesada, la energía se precipita y es donde aparece lo material. Si la energía tiene una longitud de onda más rápida, más ligera, entonces está en una longitud donde es más, pertenece al mundo de ese mundo invisible que está ahí, pero que nos rodea. Nosotros podemos comunicarnos, estando ustedes en Atlanta y yo en Bogotá, porque esa longitud de onda no pesada, bueno, se mueve de una manera determinada que permita que nos conectamos. Y junto con eso, bueno, cada uno de nosotros tiene una energía con una longitud de onda que precipita y es nuestro cuerpo. Esto es muy interesante porque Jung fue una de las primeras personas que empezó a explorar el tema de la física cuántica y fue muy cercano Qué a maravilla. Pauli, sí, a Pauli, que fue uno de los grandes físicos que exploraron la física cuántica e incluso tuvo conexión con Einstein, que le parecía muy interesante todo el planteamiento que hacía Einstein de la relatividad y también de lo cuántico, ¿no? Entonces, y aquí vemos cómo investigadores de ciencia dura, como puede ser un físico, paradójicamente tocan al final de su vida aspectos sumamente espirituales y de la psicología que va más allá que la psicología transpersonal, ¿no? Son como cuando ya llega un momento, yo creo que quizás de las experiencias más conocidas son las de Einstein, donde cuando ya no logra dar una explicación desde el punto de vista de la ciencia dura, bueno, de alguna manera se conectan con la experiencia de la divinidad. Y para Jung, ese movimiento entre la materia y los elementos más energéticos tenían que ver con la relación entre el cuerpo y las enfermedades psicosomáticas, como el cuerpo como materia tiene una representación en mi mundo psíquico que no es material, que es más, tiene otras leyes, tiene otras dinámicas y viceversa, como la dinámica de la psique afecta a lo corporal. Y eso también está vinculado con un concepto súper interesante que tiene Jung, que es el de sincronicidad, ¿no? Exacto. Como, Apasionante. sí, como los elementos que tienen que ver conmigo, desde un punto de vista individual, de alguna manera se conectan o se pueden expresar en el afuera, sí, con estos experiencias que tenemos que no pueden ser explicadas estadísticamente. O sea, la posibilidad de que eso se dé es muy poco probable. Y sin embargo se da, que es lo que es la sincronicidad. No, y de ahí saltó al tarot, que yo creo que él ha sido uno de los estudiosos más serios de todo el tema del tarot, ¿no? En ese libro. Fíjate, él estudió muy profundamente la astrología, por ejemplo, que es una representación, mucha gente que no cree en la astrología, pero de alguna manera es una representación de cómo la energía se expresa y nos afecta. Fue un gran estudioso del I Ching, el I Ching como esta propuesta donde uno puede entender qué es lo que se está coagulando, se va a coagular en un momento determinado y se va a expresar. Y desde allí podemos pasar a la pregunta sobre el budismo, porque Jung él leyó sobre budismo, no era particularmente creyente o
practicante, no más que creyente, no era particularmente practicante de algún tipo de religión oriental. Sin embargo, su concepción del mundo y de la psique es muy similar, tiene mucha resonancia con el elemento del budismo, en el cual la idea es que hay una parte de nosotros que no es la realidad, aunque la creamos, ¿no? Aunque nos identificamos con una determinada realidad, eso no somos nosotros. Con el tema de, como eso no somos nosotros, poder soltar esa parte que es el desapego del budismo, y la otra parte es que en eso que sí somos empezamos a conectarnos con este elemento de la totalidad. Aparentemente todos pertenecemos a esa gran totalidad espiritual, y eventualmente si nos desarrollamos y nos movemos de una manera como más consciente, terminamos aproximándonos a esa experiencia de la totalidad. Magnífico. Eduardo, nos queda un minuto. ¿Nos podrías conversar de los cursos que realizan ustedes, cómo ponerse en contacto para hacer esos cursos, etcétera? Fíjate, si nosotros tenemos una plataforma que el objetivo y nuestra visión, nuestra filosofía es poder compartir psicología a la calle. O sea, como estamos hablando, yo sé que al principio puede sonar un poco complejo, pero definitivamente en la medida que nosotros conozcamos de psicología, tenemos herramientas para un mejor vivir. En la plataforma nuestra que se llama Arquetipus, ARQUETYPUS, Arquetipus, ahí pueden encontrar las actividades que nosotros tenemos. Ahora en febrero vamos a comenzar un curso de el que llamamos el ABC de la psicología junguiana en la cotidianidad, que es psicología de Jung aplicado al día a día. El día a día, llámese pareja, llámese relación con uno mismo, relación con el dinero, relación con mis hobbies, relación con mi calidad de vida, que es fundamental. Todos se hacen online, por supuesto, ¿no? Eso sí, estamos abriendo unas actividades presenciales, pero obviamente el fuerte nuestro son Claro. las actividades online. Entonces están abiertas a todo público. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de eso, Arquetipus, ARQUETYPUS, y ahí van a encontrar todo nuestro material. No, excelente, Eduardo. Ha sido un inmenso placer conversar contigo y esperemos que la gente se interese en esos cursos de altísima calidad. Yo puedo avalar y garantizar que van a ser de muchísima calidad. Y esperamos contar contigo pronto para hacer ese pendiente de la Guerra de las Galaxias. Muchas gracias, Eduardo. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Excelente, excelente conversación contigo. Bueno, a ustedes gracias por la invitación, y como siempre es un enorme placer estar aquí. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Muchísimas gracias, Mayerlin, Luis. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.